Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta conversación o diálogo con Macarena Gómez Barry. La voy a presentar ahora inmediatamente. Esta conversación se encuentra en el marco del Magíster de Literatura Latinoamericana y Chilena de la Universidad de Santiago. Esta invitación es parte de otras conversaciones, entre ellas la que ya sostuvimos con Nelly Richard y Franco Berardi. También el 12 de noviembre vamos a tener como invitado al académico de la Universidad de Stanford, Héctor Hoyos, y el día 7 de diciembre también vamos a conversar con Jens Andermann y su libro Tierras en Trance, también publicado en Metales Pesados. Entonces, hoy día tenemos el gusto de estar conversando con Macarena Gómez Barris. Ella es académica y escritora, que trabaja en las intersecciones del arte, el medio ambiente y la política feminista queer, la teoría y la praxis decolonial. Es autora de 4 libros: Where Memory Dwells, Culture and State Violence in Chile, del 2009, que querría decir en castellano donde la memoria reside, Habita. ¿ah? Donde habita la Donde memoria. habita la memoria, cultura y violencia estatal en Chile. eh, La zona extractiva, que es el libro que vamos a comentar hoy, que ella publicó primero en inglés el 2017, y me parece que en Duke Press fue, y ahora lo publicó el 2021 en la editorial Metales Pesados, y ha provocado mucha conversación, mucho debate aquí en Santiago. Y está preparando un nuevo libro que se titula, lo voy a leer en castellano, bueno, en inglés es Beyond the Pink Tide, Art and Political Undercurrents in the Americas, que sería como más allá de la marea La, rosa, ¿no? la marea rosa, rosada, o sea, la llamada marea en los años 2000 y tanto, ¿no? Empezó esta marea a socialismos estatales en América Latina. Entonces, ¿cómo pensar el Estado-Nación mucho más allá de tomar el poder de gobierno? Ah, Y mirando arte y política y ese corriente de abajo, contracorriente, que digamos. Eso es el libro de 2018. perfecto. Y, Mm. y, mm, bueno, ese es el de 2018 y actualmente estás terminando un libro que tiene que ver o se llama Antropoceno Colonial o tiene que ver con el antropoceno colonial. Ujú. Y aquí tal vez sea mejor que me ayudes con la traducción porque es At the Sea Edge, Liquidity Beyond Colonial Extinction, que tendría que, yo prefiero que tú lo traduzcas, o al filo del océano sería, al filo de... Al borde, al filo del Ajá, océano, o sea, ese espacio entre líquido y terreno y todo lo que nace ahí en ese espacio, ese filo, ¿no? Entre muchas diferentes categorías, o sea, de territorio, puede ser de cuerpos, de entidades. Entonces se trata realmente saliendo al pensamiento caribe acerca del mar y la diáspora africana y poniendo eso en conversación con muchas de las teorías que han salido del Pacífico, de comunidades y pensadores indígenas, y pensando el mar de nuevo, como sabemos que el mar es la mayor parte del planeta, ¿no? Pero siempre, si uno está orientado al mar, ¿qué es lo que sale de ahí? muy bien. Y bueno, lo otro, simplemente decir que eres profesora de Pratt Institute, ¿no? Esa es la universidad donde tú trabajas. Eres ahí directora, entiendo, del Departamento de Estudios Culturales, si no me equivoco, ¿no? No, ¿No? bueno, mira, en realidad lo que sí era directora del departamento por 5 años y en este momento estoy de sabático, primer sabático que tengo en 11 años, entonces estoy muy contenta de tener un espacio para pensar, para conversar,
tener diálogo. Y también, yo puedo terminar la biografía si quieres, también soy directora de algo que se llama The Global South Center, el Centro del Sur Global. Y eso lo comencé aquí en Nueva York, en Brooklyn, a donde resido, a donde tengo mi trabajo, departamento, etcétera. Aquí es donde más hago mi trabajo. Y es un centro que trata de poner en conversación artistas, pensadores, activistas, un montón de diferentes, un mundo de investigación y también de activismo. Y hemos hecho un montón, o sea, programación y conversaciones en las instituciones culturales aquí en Nueva York y también, bueno, en varias partes. Entonces, eso. Ok, interesante. Tal vez más adelante podemos hablar un poco más de ese proyecto, que me imagino que la investigación con activismo, eso es interesante, ¿no? Em, entonces, quería partir preguntándote, o tal vez conversar sobre cómo ha sido tu trayectoria en los últimos años, porque eres chilena, pero también eres norteamericana, qué relación has tenido con Chile, y cómo llegaste a investigar sobre la zona extractiva, y si nos puedes contar un poco la historia de este libro. Claro. Bueno, en realidad, gracias por tenerme aquí con ustedes. Estoy muy agradecida de este espacio para abrir diálogos y pensamientos y contracorrientes y todo lo que estamos haciendo hoy día y lo que vamos a hacer mañana. En realidad, yo nací en Chile, soy de padre chileno y nos fuimos cuando yo tenía 3 años, como mucho, de los exiliados políticos de esa generación. Y en vez de volver, nos quedamos en Estados Unidos. Radiqué por muchos años en el norte de California y un espacio bastante indígena, pero con una memoria subterránea de esa cultura indígena, de los Maidu, y un espacio extractiva también, pero del siglo XIX. Entonces yo creo que estos temas vienen creciendo en mí de hace mucho tiempo atrás. Um, con Chile he hecho varias investigaciones, obviamente parte ha sido reconstruir mi memoria personal, entender la historia de mi familia, de mi madre sobre todo, su militancia, su manera de pensar la política, entender toda esa historia acerca de los desaparecidos políticos torturados, que, bueno, yo crecí con todo eso, ¿no? Y obviamente soy de una generación que se llama aquí de 1.5, o sea, esa generación que nació en otro lugar, pero viene como inmigrante, tiene una conciencia de inmigrante no tan enraizado en este país y con mucho, creciendo mi conciencia política, académica, propio acerca de lo que es como chilena, salir de Chile con mi familia y crecer en Estados Unidos. Y bueno, siempre ha sido como estar en the belly of the beast, como decimos en inglés, ¿no? En el centro del monstruo. Y una experiencia no fácil, pero también con muchas oportunidades. Mi educación ha sido bastante por la Universidad de California, también como la Universidad de Santiago, un sistema público muy bueno que siempre están tratando de deshacer y en momentos neoliberales. Y de esa educación saqué mi doctorado en Santa Cruz, en un momento muy importante de la historia, de un programa que se llama Historia de la Conciencia, a donde gente como Angela Davis, Donna Haraway, Jim Clifford, antropólogo, gente de la academia, pensadores sobre estudios culturales, teoría afro, pensamiento, teoría acerca del ambiente, de ciencias, muy importante. Y aunque estaba sacando el doctorado en sociología, el Centro de Estudios Culturales y los profesores también, Juan Poblete, que era mi profesor en literatura española ahí en Santa Cruz, tuvieron una impresión muy fuerte en mí y
también en ese espacio de Santa Cruz, antes de llegar a Santa Cruz, siempre había estudiado los latinos separados de Latinoamérica, y ahí entré en pensar en diáspora y los latinos como parte de Latinoamérica y estas Américas. Entonces, mucho de mi trabajo ha sido pensando las Américas, Avillala, como se llama, y en el continente. Bueno, yo sé que quieres que llego a cómo llegué a la zona extractiva. Y en realidad voy a tratar de hacerlo corto, pero cuando estaba haciendo mi doctorado y después escribiendo mi primer libro, donde habita la memoria sobre cultura y violencia estatal en Chile, que se trata justamente de la época después de la transición demócrata. Y esa transición muy larga, ¿no? que tal vez nunca había democracia, no sé. Pero la verdad es que ahí encontré una fotografía, una imagen muy fuerte que me impresionó, y era de la ocupación de la Araucanía del final del siglo XIX, de unas mujeres y niños que justo se habían tenido que ir de sus terrenos. Entonces, en ese momento no sabía qué hacer con esa imagen, ¿no? Se podría decir, de ecocidio, de feminicidio, de ecocidio. No sabía qué hacer con esa imagen y realmente lo tuve que poner de un lado porque estaba trabajando más que nada con memorias culturales y memorias muy profundo con estudios culturales de memoria en Estado-Nación, en ese paradigma de Estado-Nación republicano. Entonces, pero sabía que tenía que estudiar más bien el siglo XVIII, XIX y entender mejor todos estos poderes extractivas, ¿no? Y además la ocupación de territorio mapuche. Entonces, de ahí partió el proyecto, pero fue un proyecto siempre pensado en América Latina, o sea, en todo el continente y adentro de una economía política extractiva. Tuve la oportunidad de vivir 6 meses en Quito, Ecuador, y eso fue en el año 2014 a 15, y allí con muchos ecologistas, trabajando mucho con otros intelectuales, pensando mucho con feministas allí, haciendo trabajo de campo, y ahí fui profundizando cada vez más esta mirada acerca de la industria extractiva. Ok, y tal vez podríamos comenzar con el libro, conversando un poco sobre las ideas que hay ahí, y tú me habías dicho que tenías la intención de leer una parte para poder comenzar la conversación. Claro. Entonces, bueno, quiero señalar que estoy súper contenta que salió la zona extractiva y salió bien. Y salió con una imagen de la Paula Bayú, y se me olvida, Paula Baeza Paimilla, de su performance Wolf Fluco de 2019. Y es Suma, ¿no? Lo que está ahí, una mujer mapuche súper interesante, una joven con la cual he estado trabajando ahora. Y bueno, fue traducido, tengo que decir también, por Catalina Aranga Correa, que es una colombiana fenomenal, y la Paula de Metales Pesados. ¿Cuál es el apellido de la Paula? Bueno, si sale aquí le voy a decir, si no, Paula Paula lo... Paesa. Ah, no, perdón. Ella es no. Paula, no. Ya, y bueno, la verdad es que muchas Paulas ahí, pero, Sí. pero, o sea, es un libro que salió primero en inglés y ahora ha salido en español, y estoy súper contenta porque me han pedido mucho, ¿por qué no publican en español? Y tiene que ver mucho con que tengo mis circuitos académicos en inglés y obviamente tengo tenure aquí en Estados Unidos, y ha sido un largo camino para poder
publicar y traducir en español. Estoy súper contenta que eso ha salido, porque la mayor parte de mi trabajo, inclusivamente donde habita la memoria, ha salido en inglés, ¿no? Entonces, bueno, quiero leer desde la parte, empezando con la zona, una parte que se llama la visión extractiva. Antes de que el proyecto colonial pudiera prosperar, este tuvo que hacer extraíbles territorios y pueblos, y lo hizo a través de una matriz de violencia simbólica, física y representacional, que llamo la visión extractiva. Esta mirada ve territorios como mercancías, convierte la tierra en recurso y desvaloriza los mundos ocultos que forman el nexo entre la multiplicidad humana y la no humana, o la más que humana, podríamos decir. Este punto de vista, similar a la mirada colonial, facilita la reorganización de territorios, poblaciones, plantas, animales en recursos naturales y datos extraíbles para la acumulación material y inmaterial. El poder de lo visual ha sido explorado por distintos teóricos con gran detalle en el último medio siglo, pero estas teorías visuales, mayormente eurocéntricas, ignoran el peso de la mirada colonial, descuidando sus formas tempranas de poder. Por ejemplo, el panóptico de Michel Foucault representa la mirada siempre vigilante del Estado. Es una teoría sobre el poder que se formula con la modernidad europea en mente y no con el colonialismo. Deleuze, en su breve pero influyente ensayo Postdata sobre las sociedades de control, recoge la teoría de Foucault y nombra y predice una nueva configuración del poder que llamo la sociedad de control. Esta teoría, que se citan como fuentes clásicas de los estudios visuales y políticos que parten desde la modernidad, hacen invisible la plantación, el barco de esclavos, la reserva, el enclave, espacios coloniales por excelencia, donde el poder también se consolidó a través de regímenes visuales. Ahí hago entonces una pregunta. ¿Qué formas de poder se pueden localizar a través de la mirada extractiva? ¿Cómo podría un enfoque sobre el capitalismo extractivo y su modelo cambiar la manera en que entendemos la historia de la visualidad, la forma en que nombramos formas de poder pasadas y presentes? Entonces ahí empiezo a hablar de varias maneras de pensar lo visual, ¿no? Estas maneras coloniales, con jerarquías, el poder estatal y cómo se organiza y facilita extractivismos justamente con una mirada digital también, de satélite, de una mirada tecnológica y desarrollista que justamente tiene esa capacidad de mapear para extraer. Y eso es como central para el libro, entender eso. Hay una teoría del poder ahí, yo creo que es fundamental para el libro. Sí, y bueno, precisamente sobre esas ideas que propones al principio, te quería preguntar por cómo se podría explicar esta manera de darle una perspectiva a la naturaleza propiamente tal, o a lo que está más allá del humano, porque suena un poco como que no se entiende si se supone que en la naturaleza no tiene conciencia, no tiene una subjetividad, etc. ¿Qué es cuál es la interrupción de la mirada, cuál es la contravisualidad que se propone en esta nueva relación con la naturaleza, con el otro, con los animales, etcétera, con el entorno? Bueno, obviamente no tiene conciencia humana, pero tiene otro tipo de inteligencias que tal vez no entendemos muy bien, ¿no? Y de Maturana yo he aprendido mucho acerca de eso, que, o sea, la biología, las inteligencias alternativas, o ni siquiera alternativa a lo humano, pero con su propio ser, su propia manera de entender luz, ¿no? Una conciencia biológica de capacidad de crecer en sí, etc.
Pero también, o sea, es complicado la pregunta que me hace porque justamente habría que pasar por varias maneras de pensar terreno, que yo creo que en la teoría occidental hay ejemplos, también se podría hablar de ejemplos en Deleuze, está interesante para esto, empieza a acercarse a un pensamiento un poco más salvaje, que digamos, un poco más afuera del marco occidental. Se podría ir a pensar con Thoreau en la Academia Norteamericana, hay muchos ejemplos, pero para mí también, ¿por qué no empezar en América Latina con los pueblos indígenas y poner no solo así como al pueblo indígena en el lugar así de comunidad, otro con un ojo etnográfico, pero al centro de una teoría, al centro de una teoría práctica, que digamos, una práctica corporal, pensador, qué sé yo, que eso entra como en la ecuación de cómo podemos reorientar un poco nuestro pensamiento occidental. Sí, es interesante eso porque, claro, uno tiene la teoría, Deleuze, Foucault, qué sé yo, vitalismo, Spinoza, todo esto está, uno podría leer filósofos, pero es importante cuando uno lo historiza y lo concretiza geográficamente desde una zona particular de conflicto y cómo la podemos aplicar, ¿no? Y una de las maneras en que tú lo propones, una de las cuestiones que llama la atención es lo que tú llamas contravisualidades. Parece precisamente para contrarrestar esta mirada eurocéntrica, colonial, etcétera, y que además tú identificas con la mirada vigilante, satelital, extractiva, que también se puede parecer a la mirada de los drones o un tipo de mirada policial. En fin, ¿no? Hay muchas maneras, me imagino, en que esa mirada colonial se hace efectiva, ¿no? Y dentro de estas contravisualidades mencionas una subacuática, una mirada de ojo pez, y me gustaría que a nosotros como niños lectores o como jóvenes lectores de Latinoamérica tal vez nos recuerda un cuento de Cortázar, donde está la persona mirando un axolotl y en realidad después se transforma en este axolotl para mirar al humano que lo está observando al principio del cuento. Entonces hay esta inversión de la mirada. Y podrías tal vez contarnos un poco más sobre esta mirada pez, esta mirada sumergida, Mm. subacuática, que además tiene resonancias con lo que está pasando con el extractivismo marítimo en los ríos, también me imagino que puede tener una relación con eso. Ujú. Claro, bueno, es muy importante para mí pensar conceptualmente, ¿no? Entonces, y ir así como pensando en capas de conceptos. Cada vez que escribo un libro, obviamente hay diferentes sitios, hay un rango de representaciones con lo cual estoy en diálogo, hay memorias, hay sujetos, hay sugerencias, hay afectivos, hay relaciones, hay todo eso. Pero cuando estoy escribiendo pienso en la parte conceptual de cómo construir un libro que realmente puede aportar no solo a la parte teórica de ideas intelectuales y su historia, pero de modos de entender el mundo hoy, el pasado y como el pasado, presente, presente, futuro. Y como fui entrenado como socióloga, yo creo que siempre ese concept building o construyendo conceptos, concept work. Mary Louise Pratt, tú me dijiste que era um, estaba en tu tesis, ¿no? Así como consejera, ella siempre habla del trabajo conceptual y yo estoy muy de acuerdo con eso. Entonces, el concepto más básico antes de la contravisualidades en el libro es perspectivas sumergidas. Esa idea que viene un poco de la filosofía caribeña de Edward Glissant, de personas que han pensado en la afrodiáspora, pensando
el Atlántico, el pasaje, el medio, the middle passage, ese espacio de memoria cultural diaspórica muy fuerte para los afroamericanos. Cuando digo americanos, digo todos los continentes. Y Glissant habló mucho de esos espacios que fueron dominados por esclavitud como central, pero después colonialismo, y como encontrándose en un nuevo sitio, qué es lo que está reprimido adentro. También viene de los estudios culturales con el trabajo de Stuart Hall, que habla de las perspectivas emergentes. Stuart Hall, británico que también diaspórico del Caribe, que nos ayuda a entender una posición minoritaria. Y también últimamente viene y está en conversación con toda esa historia postcolonial de la figura subalterna, de la figura que es siempre el centro de la teoría marxista, centro de una teoría postcolonial, el sujeto revolucionario, pero el sujeto que nunca tiene voz, de acuerdo con Gayatri Spivak y un montón de otros teoristas, adentro del texto propio, adentro de los centros de poderes, centros de académicos. Entonces, con ello estoy siempre pensando en varias genealogías de intelectuales, herencias, qué sé yo, con lo cual me quiero situar y ser socia de alianza con este diferente tipo de pensamiento cultural, en contra de racismos, etc. Y decolonial, que digamos, pero de raya colonial, ¿no? Desligándose de lo colonial. Y creo que tenemos ahí un cuerpo muy rico de pensamiento que hay que pausar y después pensar. Entonces las perspectivas sumergidas para mí son eso, que existen, que hay mucha categoría de minorías, de diferentes opresiones que están debajo de una mirada estatal, que no siempre están detectibles, que no siempre se puede mapear, pero ahí está ese espacio, esa fuerza que sabemos que tiene la capacidad de ser una marea grande que puede rebatir todo el orden colonial, ¿no? Entonces, esas son las perspectivas sumergidas. Y disculpa, es tan complejo explicarlo, pero yo creo que es importante como un paradigma que estoy trabajando, como dije, capa a capa. Las contravisualidades entonces pueden entrar para darnos otro tipo de miradas otras, miradas queers, miradas que vienen de campos, por ejemplo, que no está trayendo de extraer. Y bueno, cuando seguimos conversando te puedo dar ejemplos de eso y cómo funciona, pero de ahí nace ese concepto que también estoy trabajando un poco con el Nicholas Mirzog, que es un activista intelectual que ha escrito mucho sobre visualidades y realmente él habla de countervisualities. Yo estoy tomando un poco su trabajo y lo estoy expandiendo para pensar en lo colonial y decolonial. Y dentro de, Claro. dentro de estas perspectivas sumergidas, miradas de lo sumergido, destacas en algunas partes del libro lo que llamas queer femme o anarcofeminista. En Chile tal vez usamos menos esta terminología, por lo menos la queer femme, y podrías contarnos un poco de dónde vienen estas perspectivas, cuál es la relación que has tenido con ellas. Claro. Bueno, no siempre todas las maneras en cómo escribimos tienen que pasar por identidades propias, ¿no? O cuerpos, identidades. En mi caso, como yo me identifico como una persona queer, una persona que está emparejada con alguien que es trans, me identifico como femme.
y femenina, fem, pero pensando siempre con las historias LGBT, y no sé, Q, no sé cómo dicen allá, pero um, que no, o sea, un poco en contra de una normatividad heterosexual, no solo por vivir, tratando de vivir en pareja, en esto, pero también pensándolo como metodología. Y la metodología tiene que ver mucho con, para mí, esta identidad de ser femqueer, y uso queer como C-U-I-R en vez de Q-U-E-E-R, ¿no? Entonces, queer, para usar una palabra un poco más propia a Latinoamérica, que se ha usado en varias partes. Y entonces, para mí esto es un poco tratar, ¿no?, de guiarme metodológicamente por una paradigma de ciencias sociales o una paradigma de unas humanidades disciplinarias, pero pensar cómo me sitúo en cada lugar que estoy estudiando, con quién, qué relaciones hago, así como de amistades, de conexiones, de entendernos. Por eso empecé antes de grabar contigo. No nos habíamos conocido de cara a cara, pero cómo es importante, ¿no?, hacer una conexión y entendernos un poquito más. De partir, es muy parte de cómo trabajo. Ha sido 30 años de haciendo este trabajo de investigación y no entrar así como fríamente. No quiere decir que tengo que hacerme amiga de todos y todas, no se trata de eso, pero dejar que el espacio a donde estoy trabajando, que puede fluir un poco sobre mí, que puedo tratar de entender los códigos de ese espacio y no imponerme demasiado. Y obviamente cuando estoy en ese espacio, entender que traigo un montón de pensamientos, historias, imposiciones. Entonces, esto para mí es como trabajar metodológicamente un poco más fluido, un poco más en contra de la imposición colonial. Que yo tengo una teoría, yo tengo una pregunta de investigación, y lo voy a hacer, no importa lo que encuentro, pero voy a terminar con eso en ese espacio y terminar el estudio y listo, ¿no? Conclusión, bibliografía, vamos. Entonces, para mí, esta manera de trabajar realmente me ha abierto muchas maneras de pensar, y siempre también tratando de poner el trabajo de artistas uh, a la par, ¿no? A la par de mi teoría como investigadora, como intelectual, qué sé yo, académica de acá de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso no sé si aproxima un poco Sí, em, tu pregunta. sí. Y bueno, si no te importa, te voy a llevar a un plano un poco más teórico. Después podríamos hablar de tu experiencia con este centro en el Cusco, donde se pone ahí como en cuestión una idea de romantización. Tú dices de jugar a lo indio, de jugar a lo indígena, de romantización del otro, esta especie de turismo, que lo podemos ver en unos minutos. Pero antes de eso te quería preguntar por una asociación que es un poco estereotipada, tal vez, y que han cuestionado algunos teóricos como Judith Butler, en el sentido de asociar lo femenino a lo material o a la naturaleza o a la ecología de una manera como esencialista tal vez, o como si lo femenino fuese previo, estuviese ahí como antecediendo las designaciones del lenguaje, las designaciones culturales. Y yo creo que eso hace una suerte de dicotomía un poco estereotipada entre razón y naturaleza, o conocimiento y logos, donde la mujer siempre se la coloca necesariamente en ese lugar de, de lo natural. No sé si me explico. Sí, Eh, Podemos hablar tal vez un poco de eso, si... mm.
Me parece interesante la pregunta y tiene una respuesta larga, una respuesta menos larga. Voy a tratar de hacerlo menos larga. Primeramente, o sea, la categoría de mujer en sí, para mí trato de usar esa palabra lo menos posible, aunque yo entiendo que es una palabra que es importante también para movimientos sociales, para tratar de unir fuerzas, pero también obviamente ha sido como esencializada como categoría en la larga de la historia del paradigma occidental. Yo creo que lo que Judith Butler, su filosofía está enganchando mucho con, o sea, varios teoristas, filósofos y también con una trayectoria que yo podría llamar en la Academia Norteamericana blanca feminista, que también de alguna forma trata de desligarse del cuerpo fem, voy a usar la palabra fem, porque no femenina, no mujer, fem, tal vez esa otra energía, esa otra inteligencia, esa otra edad, ¿no? Que yo estoy recuperando. Entonces, de alguna forma hay como una crítica de esa distancia que se cree entre el cuerpo de la mujer con la naturaleza. Y todo eso viene, yo creo que habría que entender cada teoría, eso pensando con los estudiantes aquí, ¿no? Mucho, que yo también soy estudiante siempre, que cada teoría tiene su diálogo con otros escritores, pensadores, reacciona en el momento para abrir espacio para otro tipo de pensamiento. Hay una historia de ideas muy fuerte ahí. Y para Butler, o sea, uno de los principantes de teoría queer, ¿no? Europea, yo creo que tenía que hacer cierta crítica en ese momento con toda una teoría de masculinidades, ¿no? De masculino, logos, psicoanalítico, de simbólico, lingüística, qué sé yo. Y lo hizo muy bien. Ahora yo creo que estamos al otro lado de ese tipo de crítica y estamos en, tal vez algunos nunca tuvieron que hacer ese pasado, ese paso por a llegar al otro lado, ojalá que no, pero yo creo que es muy importante pensar territorio y cuerpo juntos, justamente el poder extractivista, poder estatales, poder militar, hace esa conexión y escribe el cuerpo femenina justamente en el pasaje y lo hace porque hay como una fuerte reproducción social, cargo de reproducción social en la mujer, ¿no? Voy a usar la palabra ahí. Entonces, justamente en estos espacios, ¿quién está cuidando? ¿No? ¿Quién está cultivando? ¿Quién está creando? ¿Quién está aportando? ¿Quiénes están allí detrás de todo eso? Entonces, eso tiene que ser arrasado del punto de vista del poder violentamente para poder avanzar con el proyecto de expansión capitalista. Esa es la, esa es la respuesta corta. Muy bien, sí. Claro, que es como no invisibilizar el cuerpo, sino que poner el cuerpo, pero la pregunta sería ahí, ¿qué cuerpo ponemos? ¿Qué cuerpo se construye? ¿Qué cuerpo estamos imaginando o sobre el cual estamos conversando, ¿no? Pero relacionado con esto, te quería preguntar por un capítulo en tu libro donde haces una investigación, una exploración, no sé cómo lo llamas tú, al Cusco, donde te encuentras con un centro formado por una norteamericana de apellido Dan, si no me equivoco, que es una especie de centro espiritual donde se rescatan, entre comillas, o podríamos decir incluso se extraen conocimientos, todo esto entre comillas, ¿no? De la cultura, que no recuerdo exactamente el nombre ahora, pero es la cultura
del Cusco Quiero, indígena, Quero, quiero. Quero, y entonces tú criticas en el libro esta suerte de construcción sobre el otro, extractivista de su cultura y la manera colonial en que se articula esta especie de habitar una nueva o cultura de la nueva era, que nosotros también le decimos mucho New Age, que me imagino que ahí la traducción es nueva era, pero como le decimos New Age, bueno, le voy a decir New Age, que es una... No sé cómo lo describirías tú, si nos puedes contar un poco de esta experiencia y cuál es tu crítica específica a este tipo de turismo espiritual, romantización del otro, que también creo que tiene algo que ver con la crítica que haces a la manera en que los parques nacionales, como el que adquirió Tompkins, limpia el paisaje o lo construye o lo imagina de una manera aséptica, el paisaje hermoso. ¿No? Creo que las dos tienen relación. Tal vez nos puedes contar un poco más sobre esta experiencia y tu crítica ahí. Claro, gracias por la pregunta y por el interés en o sea, la manera en cómo estoy haciendo casos de estudio, por ejemplo, y el libro se trata de 5 diferentes estudios en Sudamérica, ¿no? Me tomó como de 8 a 10 años para hacer este libro y en cuanto a la investigación, parte de eso fue ir a Cusco varias veces y tratar de entender en ese momento, antes de la pandemia, de cómo la industria de turismo espiritual estaba funcionando en ese espacio. Y obviamente sabemos que el turismo espiritual, que lo podemos llamar, es multimillonario, van a diferentes partes de Arizona, Nuevo México, en Estados Unidos, a las Himalayas y Tibet para hacer así como viajes espirituales, los caminos que existen en España, etcétera, etcétera. Entonces, esto se ha convertido, obviamente, como todo, en el capitalismo global, en una industria bastante fuerte. Entonces ahí es justo un ejemplo de cómo trato de tejer o poner en contacto el cuerpo indígena como representación con la representación del territorio. Y uso esta palabra o concepto de representación evacuada. Entonces, una manera de mirar paisajes y evacuarlo de toda su historia cultural, su historia indígena, su historia de precolonial y colonial, y de toda esa violencia también que existe en ese espacio. Entonces, bueno, sin entrar mucho a la situación de los varios grupos indígenas en Perú, lo que puedo decir acerca de eso es que sabemos que las gentrificaciones, que la manera de entrar en espacios urbanos y ocuparlos y hacer valorizarlos capitalistamente por los grandes capitales o por los capitales, de alguna forma entendemos cómo funciona la gentrificación urbana, pero aquí estoy hablando de la gentrificación rural y un espacio afuera de Cusco, un espacio en el camino a Machu Picchu, un espacio del Valle Sagrado en esa parte, a donde hay un turismo fuerte de gringos, por decirlo así, de europeos, de gente de Perú, mestizo de Perú, de varias partes de Brasil, etcétera, y que toma talleres acerca de expandirse espiritualmente, ¿no? Y en eso me topé con esta figura Diane Dunn y lo presento un poco de una manera fuerte mi crítica acerca de este personaje en el libro. Y
es una persona que trabajó en el Sudáfrica como misionera y después un poco en Estados Unidos y se fue a vivir a Perú, a Cusco y abrió un centro turístico ahí y trabaja con chamanes, queros, con los que abren camino, se puede decir, a vías espirituales, a otros mundos, a mundos invisibles, adentro de una cosmología andina muy desarrollada de las comunidades queros que fueron también conquistados por los incas, pero siempre en la literatura se habla así como si fuera un pueblo bastante místico. Entonces, de toda esta historia ha podido crear un centro turístico de Diane Dunn que tiene que ver con intercambiar conocimiento de cuerpo a cuerpo. Como bien se sabe un poco en Chile, ¿no? Hay varios espacios en Chile, en el norte, Valle del Elqui, por ejemplo, que tiene una historia fuerte en cuanto a esto. Hay alrededores de Santiago, hay mucho espacio en esto, que hay una apropiación un poco de las comunidades indígenas, conocimiento indígena, que en vez de no valorizar, se valoriza de una manera incorporándolo muy fuertemente al conocimiento propio. Entonces ahí estoy hablando de todo eso. Y bueno, tengo mucho más que decir acerca de eso, pero el capítulo está interesante, entonces leemos. Sí, sí. Y te quería preguntar si nos puedes dar alguna idea de cómo crees tú que este tipo de aproximación a la cultura del otro podría romperse o podríamos tratar como de, no sé cómo decirlo, porque yo no creo en la posibilidad de pasar al otro lado completamente y hablar o ver desde la perspectiva del otro, pero esa es una cuestión mía. Pero al menos sí creo que uno puede por lo menos interrumpir ciertas barreras que te impiden aproximarte a la perspectiva del otro y que establecen una relación más respetuosa y menos extractiva, menos dominante, menos colonial, etcétera. Entonces, si nos puedes dar algunas ideas de, según tu manera de estar en en estos lugares, de encontrarte con el otro, algo ya me dijiste respecto a esto por tu cuestión FEM, yo creo que está relacionado con esto. Tal vez si nos puedes dar más ideas de cómo haces este encuentro con el otro para evitar, para frenar, detener esta cuestión colonial. Bueno, yo creo que muchas veces en el trabajo académico uno tiene que como apartar su pensamiento político, su pensamiento um, al frente de la violencia del mundo y como dejarlo afuera. En este caso, en la zona extractiva, mi voz está fuerte ahí. Hay una alianza con los pueblos indígenas muy fuerte, globales, en América Latina, mapuches en Chile, pehuenche, huiliche, toda esa lucha de que ha sido por 500 años, mucho más que, no, 500 años yo creo, desde 1522, una cosa así, ¿no? Entonces, yo creo que esa resistencia, esa capacidad de organizarse, esa capacidad de huirse, de formar de nuevo comunidades fragmentadas o no, identidades fragmentadas o no, adentro de un mundo colonial que es el Estado chileno republicano, ha sido muy parte de cómo he aprendido, ¿no? Entonces, yo creo que si tuviera que escribir este libro de nuevo, cambiaría un poco la conclusión del libro. Y la conclusión, bueno, hay cosas muy importantes ahí, por ejemplo, yo pongo al medio de mi pensamiento escucha Winca, que es una parte de una propuesta de la
la comunidad de historiadores mapuche, que hacen una propuesta bastante fuerte para nosotros, me incluyo obviamente como Winca, no indígena, aunque uno podría decir que tal vez hay una historia, una raíz ahí indígena, o sea, no nombrar eso como que tengo raíz ahí, no, en realidad Winca nombra ese espacio de asentar sobre territorios que son originalmente de pueblos mapuche, pueblo indígena, en cada espacio. Entonces, para mí no es solamente una cuestión teórica, es una cuestión de práctica, de alinearme a pueblos de lucha, de realmente alinearme, no haciendo trabajo ahí en el campo, pero entender que hay ocupación, que esa ocupación ah, tiene una historia fuerte, que yo también tengo una responsabilidad ahí, tengo una responsabilidad aquí con los pueblos Lenape, aquí en Nueva York, y los 13, la confederación nativa que está aquí, estoy viviendo asentado sobre ese territorio original. Entonces, de ahí parte no solo una perspectiva de colonial, pero algo mucho más corporal, político, de alinearse y está saliendo en este momento mucho trabajo importante por intelectuales indígenas en todo el continente. Ya ha salido por años pasados, estamos reconociendo lo que ha salido, estamos entendiendo esas genealogías, tratando de publicar más ahí, pero en este momento justamente para responder a la crisis climática, la crisis del planeta, hay propuestas y estoy de acuerdo que tenemos que escuchar Winca, tenemos que pensar primero y dejar esos pensamientos adelantados. Esos son los pensamientos, la manera de ver, la manera de entender. Y no quiere decir el otro, es como podemos como entendernos mejor y cómo podemos salir tal vez. Hay gente que dice que no hay salida de este catástrofe, que ya este catástrofe ya está hecho, fue hecho, hace 50 años, fue hecho hace 200 años, fue hecho hace 500 años, pero yo no estoy de esa línea porque entiendo que el cambio climático y la capacidad de Pachamama, o sea, hay muchas capacidades ahí que no podemos entender como seres humanos, ¿no? Que hay capacidad de inteligencia de regenerar que van mucho más allá de nuestro entendimiento, nuestras capacidades de mapear, nuestras tecnologías y técnicas, etc. Entonces, bueno, ahí está, hay que aprender de los pueblos originarios y hay que estar en solidaridad lo más posible con toda esa lucha, la lucha de todos. Sí, hay dos temas que me gustaría, o más, pero bueno, al menos dos que me gustaría tratar respecto a lo que estás diciendo. El primero, antes de que lo dejemos y se me olvide, me llamó la atención esta crítica que haces a esta suerte de paisajismo tipo Tompkins. Si puedes contarnos un poco sobre esa manera de aproximarse a la naturaleza, porque, bueno, por un lado, efectivamente hay un rescate, pero es una manera de rescatarla. Cuéntanos un poco. qué- Mm, claro, entonces, bueno, al final ahí, ¿no? En la última pregunta puede sonar como que hay una línea política y yo creo que es mucho más complejo que eso. No tengo una pura línea política. Um, Creo que en realidad cada situación merece nuestras facultades y nuestras inteligencias y nuestras capacidades colectivas para poder realmente analizar esa situación. Y por eso no digo que, bueno, el turismo espiritual siempre es malo o el turismo ecoturismo siempre va a ser como parte de la máquina capitalista, ¿no? Entonces, cada lugar, cada caso merece nuestra mirada. Entonces ahí
con Tompkins está interesante como propuesta liberal, blanco, de Norteamérica, imponiendo de una compañía enorme, Patagonia, que toma su nombre justamente del sur del país chileno, bueno, su propuesta era, si yo no vengo para comprar estos terrenos, cuidar estos terrenos, entonces ¿quién lo va a hacer? Porque el pehuen, los grandes bosques de pehuenes, los grandes bosques nativos, por ejemplo, del sur, se están desapareciendo con rapidez increíble, ¿no? Entonces, esa mira obviamente es imperialista, colonialista, etcétera, pero si uno mira los índices, ahora voy a hablar de índices, se está desapareciendo obviamente un rapidez. Por ejemplo, el pehuen está casi extinguido, ¿no? En el sur, esos bosques nativos a donde los mapuches hacen ah, su propio pan, etc. Entonces, ahí lo que puedo decir es que entró Tompkins a conversar con pueblos y comunidades indígenas para hacer esa propuesta, preguntó o devolvió ese terreno en manos de comunidades indígenas, pensó en cómo ir más allá de propiedad y pensando títulos de propiedad, que sabemos que tiene su propia historia. Entonces, bueno, eso son una parte de la pregunta que hago con conservar terrenos. Y es bastante complicado porque tengo que entrar a hablar en Yasuní, en el este de Ecuador, que hubo una propuesta bastante importante, Yasuní ITT, de la zona conservadora, no sé si se conoce muy bien en Chile, sobre No, ese movimiento político. yo no. Y, ok, bueno, entonces es importante porque han habido propuestas de comunidades, en ese caso, no, Quichua, Shuar, de muchas comunidades, 5, 6 comunidades del este de Ecuador, de varios biólogos, de varias personas interesadas, ecofeministas, anarco estudiantes, profesionales de Quito, etcétera. Todos se juntaron para realmente hacer una propuesta de conservar y al final no se pudo conservar ese espacio. Entonces, es un poco triste porque realmente estoy volviendo al caso Yasuní en este momento. Uno siempre va como volviendo, profundizando, entendiendo mejor qué ha pasado con los casos de los cuales por lo menos yo he escrito sobre ello. Y el caso Yasuní ha sido fuertísimo para mí mirar, porque en ese espacio terreno tan biodiverso que estudié, han habido explotaciones petroleros justamente en los últimos 2, 3 años. La pandemia también se usó como una excusa para entrar a comunidades indígenas, mientras que el mundo no estaba mirando, etcétera. Entonces, hay mucho que decir acerca de eso, pero la conservación no es inocente tampoco y también muchas veces evacúa las propuestas indígenas y propuestas de ecologistas que podrían traer un futuro Mm, biodiverso. sí, Entonces, sí, me acordé porque ahora tuvimos un caso con Piñera, mientras que hizo algo semejante a Tompkins, ¿no es cierto? Compró estos inmensos territorios en el sur y por otra parte negocia unos contratos para explotar la zona de Dominga. Esto acaba de pasar la semana pasada, donde con los Pandora Papers surgió estos contratos que había hecho Piñera para favorecer el extractivismo en Dominga. Entonces, como dices tú, claro, hay que estudiar caso a caso y ver, ¿no es cierto?, qué está pasando y cuáles son las contradicciones del conservacionismo caso a caso, ¿no? Pero solamente te lo quería mencionar porque me acordé de este problema que estamos teniendo con Dominga, ¿no? Pero te quería preguntar para ir finalizando,
porque ahora estamos en un, como tú sabes, en un proceso constituyente y tú hablas también en tu libro sobre otras constituciones, la ecuatoriana y en parte también la constitución boliviana, donde explicas cuál es el rol que tendrían que tener o cómo podrían aparecer, no sé, te lo pregunto en forma muy ingenua, cómo tendrían que aparecer algo así como los derechos de la naturaleza, si es que lo podemos nombrar de esa manera, si nos puedes contar un poco cómo ha sido tu lectura de estas constituciones y qué es lo que tú crees debería tener la constitución chilena, por lo menos, algo que no podría faltar. Ujú. Bueno, la verdad es que estoy muy autoconsciente por un lado, de haber estudiado este tema al fondo por muchos años ya, con mucho cuidado, y por otro lado, viniendo de otro tipo de conversaciones y diálogos y no viviendo ahí mismo o en Wallmapu en este momento o en Chile, qué sé yo. Entonces no quiero decir que como que yo vengo a decirles algo, para nada, ¿no? Sería en contra de mi posición como queer femme, como alianza decolonial. Pero sí lo que puedo decir es que en los casos que he estudiado, la constitución, obviamente el proceso mismo horizontal de construir comunidades, construir alianzas, de profundizar lo que se quiere decir por la democracia real, radical democracy, ¿no? Que realmente estas zonas horizontales, estos espacios han sido lo más importante, como fueron en Vía de Camino antes de que Evo Morales llegó a la presidencia, antes que Correa llegó a la presidencia en Ecuador. Y proceso muy fuerte con pueblos indígenas y movimientos sociales y políticos ligados y al centro de esas conversaciones. Entonces, claro, cuando se captura el poder y si estamos en un sistema de Estado-nación colonial liberal, que esa infraestructura no ha cambiado, pensar que vamos a poder entrar en ese mismo sistema y cambiar el juego totalmente es, yo creo, ingenua para mí, porque realmente hay, o sea, el mecanismo de capitalismo global, como bien sabemos, es un mecanismo que está extrayendo cada vez más una expansión desde cuando yo escribí el libro de 2017 hasta el momento, eso ha aumentado por 200%. Hay reportajes que pueden ver en diferentes partes, ahí lo puedo mandar, pero, o sea, ¿por qué? Porque para expandirse el capitalismo necesita más territorio, más minerales, más litio más campos de recursos. Y minar, ¿no? Entonces, bueno, y hay toda esa dependencia en el carbón. Entonces, lo que puedo decir es que, claro, hubo un proceso muy fuerte que dio derechos a la naturaleza legalmente por la Constitución, que fue importante, y también dejó un poco afuera otra parte. He hecho una traducción de lo que hizo Mujeres Criando en Bolivia, de la Constitución Feminista, que lo hice en inglés, lo pueden leer en español, que habla ahí de que en ese momento, en 2016 puede ser, 15, que bueno, y ¿qué te parece? Todas las mujeres, todos los sectores informales, todos los que estamos trabajando en economía gig, todo lo que trabajadores sexuales, etcétera, etcétera, que no está dentro de esa constitución. Entonces, ¿cómo que queda fuera esos derechos? ¿Cómo que queda fuera los derechos reproductivos, etcétera? Y lo que queda, obviamente, es una constitución que es importante porque de alguna forma dice que los derechos de la naturaleza que no tiene representación formal legal, por su misma condición que tú hablaste, que no humana, ¿no? Entonces, ¿cómo eso entonces queda como el centro de la Constitución?
Obviamente es una cosa tener una constitución, otra cosa legislar, poder gobernar y sabemos bien que en Bolivia y en Ecuador se abrió un montón de espacios para China, para Canadá, para Estados Unidos en cuanto a sus corporaciones y formó corporaciones del Estado, nación, que fueron justamente lo que entraron y siguen explotando. Entonces, es una conversación que tiene que ver con una historia de dependencia, teoría de la dependencia, con historia de recursos para naciones propias, ¿no? De los propios recursos para la nación, pero también con dejar esos recursos. Una de las cosas, voy a terminar con esto, una de las cosas que aprendí del movimiento para Yasuní en Ecuador fue, bueno, ¿por qué no dejar el petróleo debajo de la tierra? ¿Por qué no dejar eso? Y como dice algunos grupos nativos, que inclusivamente antiguamente, como esos son los restos de los dinosaurios, ¿no? El petróleo mismo que está debajo del terreno, si lo dejamos reposando ahí, también lo podemos pensar que ellos son nuestro kin, como dice, ellos son como nuestros relativos, o sea, todos esos restos del territorio parte de una no línea entre lo humano y no humano. Y entonces, no explotar, dejarlo debajo del terreno. Yo creo que Yas Unidos lo dice mejor que yo. Muy bien. Muy bien, Macarena. Te queremos agradecer la conversación el tiempo que nos has dado. Te queremos agradecer también el libro. Invitar a todo el mundo a que lo lea. Es un libro interesantísimo, lleno de ideas y de propuestas. Y lo dejamos para una próxima oportunidad, entonces. Así Gracias por que muchas invitarme. gracias y que tengas un muy buen día. Gracias, Sebastián, por todas las preguntas, las conversas. Te agradezco mucho y por favor me pueden escribir como quieren para seguir conversando. Si leen el libro, si no lo leen, si miran esto, el diálogo está abierto ahí. Gracias. Ok, muchas gracias.